elegir este tema de la visión, porque bueno, nosotros conocemos la medicina de la Sananga hace mucho tiempo, y también hemos, por otro lado, ¿no? En el abordaje en la clínica del trauma, encontramos las terapias como el EMDR, que es un trabajo bastante focalizado en la mirada, no solamente, no se reduce simplemente a un tema de los movimientos oculares y de la mucho más profundo que eso, pero una mirada, valga la redundancia, del psicoanálisis en torno a una mirada de distintos autores. Desde Winnicott, podríamos decir, que dice que la subjetividad de la persona se va articulando cuando el infans, es decir, el bebé, se siente no solo reflejado en la mirada del otro, sino también diferenciado, ¿no? La paradoja de que hay un otro que me refleja, pero que es un otro. Lacan tiene otra mirada, ¿no? Subvierte el tema de la mirada y de alguna manera pone, como Lacan divide el moi con el yo, para él nosotros no vemos, sino que somos vistos por un otro. Pero ya nos vamos a meter para allá, para Winnicott, para Lacan. Pero, porque, ¿qué tiene que ver la Sananga? ¿No? Y ahí es donde triangulamos nuevamente, como todo este tiempo, la medicina tradicional amazónica, indoamericana, con el psicoanálisis clásico, el psicoanálisis relacional contemporáneo. Para nosotros la medicina o el chamanismo tiene ejes transversales, universales, y el psicoanálisis también. Tiene distintas miradas, ¿no? Distintas perspectivas, pero en el fondo nosotros somos winnicottianos en el sentido que no nos molesta poner a conversar distintas teorías porque sabemos que descansan podríamos decir, en axiomas fundamentales transversales. Por ejemplo, la existencia del inconsciente. O sea, el psicoanálisis, cualquiera este sea, parte de la premisa de que existe el inconsciente. Y desde ahí las distintas miradas, ¿no? Los kleinianos dirán que nosotros vemos el mundo en relación a los objetos internalizados, es decir, a las figuras primordiales, a los objetos internos, ¿no? A los modelos operativos internos que dice Bowlby en la teoría de apego. Lacan piensa otra cosa. Todo esto que estamos tirando sobre la mesa tiene que ver con la mirada. Cuéntanos, Ale, algo introductoriamente, si quieres poner algo sobre la mesa antes de insertarnos ya en lo que hoy día vamos a conversar. Claro, a mí se me vino un poco la distinción un poco también de la visión y la mirada misma, ¿no? Como también una mirada de reciprocidad y reconocimiento que en la medida del desarrollo se va incorporando. Es que cuando yo miro a alguien también, y ese alguien me mira, según cómo me mira yo puedo percibir también si se mira con amor, con odio, si le parezco lindo, feo. Entonces, ahí me voy identificando también con la mirada del otro, ¿no? Entonces, a medida de la que uno se identifica también, aprende también a reflejarse en ciertos momentos, ¿no? O sea, como dice Winnicott, ¿no? El niño se ve en la mirada de la madre, ¿no? Justamente ahí ya dijiste algo capital, que no es lo mismo la mirada que la visión. Vamos a entrar a picar para allá. Pero antes de cargarnos la mata con el psicoanálisis, que ahí hay harto paño que cortar, eh, he visto que se han sumado muchos psicoanalistas o personas más orientadas al psicoanálisis que no tienen idea o entraron por curiosos que tiene que ver Lacan con primero qué es eso de la sananga. Entonces no sé si tú quieres contar un poco algo de la sananga, tu experiencia, qué es lo que sabes, y después Claro, vamos tejiéndolo con lo de la sí, mirada y el psicoanálisis. sí. Bueno, primero que todo, la sananga es una planta. En aspectos medicinales se usa como colirio, ¿no? Se aplica en los ojos y genera un malestar, una catarsis, yo diría, de experiencias quizás un poco corporales, muchas veces
muy infantiles, ¿no? Como de sensaciones de, no sé, movimientos corporales catárticos respecto, no sé, a dolores, gritos, un poco de todo, ¿no? Y es como una medicina que por lo menos hace una descarga bien fuerte. Y también te abre un poco la visión, ¿no? Te quita una bruma, una telita que de pronto no nos deja percibir bien, o por lo menos percibir con claridad lo que podamos estar viviendo, ¿no? Entonces es como que nos despeja un poco la mirada del espíritu y nos centra, nos alinea del todo. Y a pesar de que sea una experiencia bien intensa, por lo menos en lo personal, ha sido muy intensa, pero muy curativa. O sea, nada que decir. Al recibir la medicina se genera una catarsis por lo menos bien potente que a mi entender es muy curativa. Va a memorias muy específicas y me parece muy interesante también hacerla, como juntarlo un poco, hacer el puente con los aspectos psicoanalíticos que vienen muy bien de la mano, ¿no? ¿Qué Claro, más te y gustaría agregar? tú dices ahí que limpia un velo en torno a la visión y en torno al ojo del espíritu, y me hiciste como reflexionar cómo en el curanderismo, o en la medicina tradicional, o los sabedores antiguos, ellos viven, por decirlo de alguna manera, en la no dualidad que habla la tradición, por ejemplo, de la Advaita Vedanta. ¿En qué sentido? De que, como tú bien dices, es un colirio, una planta que existe en la selva amazónica, aunque han encontrado en África y en Asia plantas parecidas, pero en general está en la Amazonía. Es una planta, ¿no? Una raíz de una planta que se raya, se le pone un poquito de agua y se aplica en los ojos, pero se aplica en el ojo físico y genera un movimiento energético donde están las memorias corporales, energéticas, psicológicas relacionadas con el anillo corporal de la visión, pero que genera efectos espirituales, porque ellos la toman también previo a los rituales de ayahuasca. Entonces, para ellos es una sola cosa, con distintas dimensiones. Entonces, si bien es cierto, la visión y la mirada, psicoanalíticamente hablando, son dos aspectos distintos, o dos dimensiones distintas, pero nos podríamos reflexionar en torno a cómo están concatenados. Concatenado el ojo de la carne, como diría Wilber, el ojo de la mente y el ojo del espíritu. Entonces, la medicina de la sananga, para los amigos que no saben o les gustaría conocerla, pronto vamos a tener la oportunidad. No es una medicina para personas que no estén seguras de recibirla. Una medicina muy fuerte, como dijo Lale. Eh, Después vamos a contar un poco algunas experiencias personales de eso. Pero la medicina sananga es un extracto líquido, vamos a decir así. A ver, Ale, si tú tienes por ahí el frasquito para mostrar. En, Lo voy a ir a ando, buscar. ando Sí, buscando, mientras yo voy pero contando súper. que tú tienes porque te estás aplicando. Eh, la medicina la sananga, ahora como nos va a mostrar el Alexis, es un extracto que se saca de una planta de la Amazonia y que se extrae la raíz de ese arbusto, y al trabajar, al rayar esa raíz, se hace un jugo y ese líquido, ese extracto, se administra sobre los ojos, una gotita. Así muéstrala cerquita ahí. Y entonces, así, en ese líquido, en ese jugo, lo traen los médicos tradicionales, que ahora en, en marzo vamos a tener la visita del Chaná Penó, del cacique Chamí y del Payé Pocó, autoridades espirituales de tradiciones de 5.000 años, un linaje. La primera vez que el cacique va a estar fuera de la aldea, Pocó y Penó vinieron, la primera vez que salieron en toda la historia de los 5.000 años de su tradición, fue acá a Chile. Tuvimos la bendición de recibir la medicina con una carga arquetípica, espiritual, de un linaje muy potente.
Entonces trabaja esta medicina a nivel físico de la sananga en los párpados, en el globo ocular, en el intelecto no en la racionalidad, en el intelecto, en la visión interior, ¿no? En el- la parte más profunda, y en el anillo corporal, podríamos decir, del tercer ojo, ¿no? O de la percepción espiritual. Entonces, va a trabajar sobre la visión física y sobre la visión espiritual. Para los curanderos no... Ellos, lo lindo de los médicos tradicionales es que ellos son muy winnicottianos, fíjate. Porque uno le dice, bueno, pero ¿cómo? ¿En la visión física o en la espiritual? Y ellos dicen en la visión. Son unos padres suficientemente buenos, porque justamente Winnicott diría, esa es la pregunta que no se hace. O esa es la pregunta que debe sostener uno, la paradoja. ¿Sí? Trabaja sobre la visión. Y ahí el alcance que tenga el ojo que está viendo ese discurso, o el oído que está escuchando, bueno, en su momento cada uno lo entenderá en su nivel. Entonces, esa es la pregunta que no se hace. ¿Trabaja en el ojo físico o en el ojo espiritual? ¿Por qué? Dicen los chamanes que previenen el glaucoma, que ayuda a mejorar un proceso del estigmatismo, la, la miopía. ¿Y por qué lo toman para tener visiones en las ceremonias de ayahuasca? Y justamente esa es la pregunta que no se hace. Ahora, lo interesante, querido Ale, y te paso la palabra un poquito, es que trabaja, dicen los curanderos, que trabaja con la ira, con los enojos, con la rabia. Para ellos los ojos físicos están conectados con la boca, el estómago, con el hígado. Y ahí es donde está el coraje. O sea, el hígado y los ojos están conectados. La gente cuando se pone sananga, ¡pup!, suelta un grito almacenado, una condensación energética o un nudo, una estrangulación energética desde el hígado. Bueno, después vamos a seguir tejiendo para allá. Pero en otros casos, si tú me preguntas, Ale, en lo personal a mí me destapó la nariz de la alergia, por ejemplo, la sinusitis, ¿no? Toda esta zona. Entonces, como bien decía Lale, desde su experiencia, anoche sé que se aplicó, es una medicina muy fuerte, eh, es una medicina que impacta, que duele al principio, pero que luego, de un par de minutos de la aplicación, propone un inevitable estado de plenitud, de recogimiento, de no me morí, no quedé ciego. Claro. Y al pasar de unos segundos, al pasar de 10, 15 segundos, el malestar va disminuyendo. Entonces, dicen los sabedores antiguos que esta medicina va recomponiendo, va rehabilitando poco a poco a través de las aplicaciones de un tratamiento cuando uno es supervisado por un especialista. El problema de la visión. Que los abuelos dicen que el problema, por ejemplo, hay gente que tiene problemas para ver de lejos, ¿no? Y los abuelos dicen que a veces tiene que ver con el miedo al futuro o las distancias, ¿no? La distancia o del pasado, cosas de la infancia, transgeneracionales, ¿no? Cosas que no, que están muy lejos. Y los que no vemos de cerca, ¿no? Yo tengo un tema para ver de cerquita un poquito, somos los que por A, B o C nos cuesta vernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, la sananga aquí nos va a ir ayudando después de un tratamiento, ¿no? Después de recibirla, en definitiva, a ver sin juicio, a ver sin enojo, a ver sin coraje, que muchas veces lo que cambia no es la vida, sino el ojo que la mira, decía la doctora Rosa. O sea, lo que va cambiando con el tiempo no es los hechos de las cosas que pasaron, no es el mundo en sí mismo, sino el ojo que la mira. Después de este comentario, voy a hablar sobre lo traumático, qué pasa con los eventos de trauma con la sananga. Claro, y fíjate que también se me viene que, bueno, la visión, la mirada, es como entre el límite también entre lo de afuera y lo de adentro, ¿no? Entonces la Sonanga igual te invita de alguna forma, o sea, ni
siquiera es que te invite, sino que realmente entra y te lo saca nomás. No es como otras medicinas que también incluso son más pasivas en preguntarte, en ver tu resistencia. Esta entra con todo y sacar la agresividad, sacar estos mecanismos un poco bloqueados también te la saca como sea, ¿no? Entonces Sí. abre las compuertas del adentro con el afuera te hace pasar unos momentos de incomodidad, pero necesario. No, y son increíbles porque justamente eso del adentro y del afuera que es una cuestión que las ciencias de la actualidad están poniendo en duda, que cuál es el adentro, si realmente eso que decimos que está afuera, o eso que decimos, uno tiene la idea de que uno cierra los ojos, ¿no? Y está adentro, ¿no? Como, o que el alma estuviera adentro, que uno cierra los ojos y puede estar guardado adentro. Pero bueno, eso como un tema para otro lado. Mm, Eh, pero como bien tú dices, que podríamos decir que es agresiva o que va al callo, que claro. va directo a la médula, como decía mi abuela sí hay que ir al punto. Si tuviéramos la transmisión por YouTube, podríamos haber mostrado algunas imágenes de distintos tipos de aplicaciones y las modalidades de cómo lo recepciona, depende el nivel evolutivo o el nivel de trabajo interno Mm, que lleve o de concientización que lleve quien la recibe. Un neófito, alguien más intermedio o alguien avanzado, va a recibir la medicina independiente a su fuerza desde una... La medicina tradicional indoamericana no es un medicamento de farmacia, no es distinto. claro. A, a veces nos permite ver un evento traumático. A veces nos permite la sananga en esta aplicación ver o llorar lo que no pudimos llorar. Hay gente que se aplica la medicina y se pone a llorar como un nene. Y llora lo que no pudo llorar. Y luego de eso, dicen los abuelos, que ya no duele tanto la aplicación. Luego mostrarte, ¿no? Demostrarte eso que tenías, que no, que no pudiste ver, ¿no? Y que se creó una imagen alucinatoria, como en el susto, ¿no? El mal del susto que cuentan que vieron un fantasma o lo que dice Kalshet, ¿no? La mirada del ángel que cubre el evento traumático. Puede develar, puede develar el velo que cubrió el sistema de defensa y la psique, un evento traumático que está generando enfermedades o ramificaciones psicosomáticas, conductuales o relacionales, etcétera. Entonces, energéticamente, ¿qué es lo que uno aprecia cuando se aplica esta sagrada y poderosa medicina de la sananga? Que la persona energéticamente, pueden ver otro live o una charla por ahí que hablo del cuerpo energético, que es el cuerpo energético, se le ve distinto, se ve su semblante distinto, se ve las personas que son más sensibles que pueden ver el aura o el cuerpo energético, mejora su aspecto y mejora también, dicho sea de paso, la nitidez con lo que la persona empieza a ver con mayúscula. Y yo me atrevería a decir que después de un proceso de 6 aplicaciones, 9 aplicaciones, dependiendo de la persona, genera un reacomodo, una quiropraxia en el cuerpo energético. Solo con la medicina de la sananga. Ahora, si van un complemento con, con las 4 patas de la mesa que tienen los catuquinas, los noquecuy, los yaguanaguá que van a venir ahora, los vaninawa, que es el cambo, la sananga, el rapé y la ayahuasca, son 4 medicinas muy poderosas, que bien utilizadas pueden ser en un orden, ¿no? En un proceso, pueden curar cualquier cosa. Yo no he visto algo más potente en 20 años estudiando eh, distintos tipos de sanación. Descongestiona la sananga lo que vimos de más. Después cuando nos pasemos al psicoanálisis, a veces los traumas es porque vimos cosas a un tiempo inadecuado o cosas que no deberíamos haber visto. O no nos permitieron ver algo que intuíamos. Descongestiona lo que vimos de más y ayuda a ver lo que no hemos visto aún.
ya sea de nuestra vida, ya sea de la vida en general, ya sea del mundo espiritual. Repito, descongestiona lo que vimos de más y ayuda a ver lo que no hemos visto aún. Por eso puede curar enfermedades. Por eso tú sabes que hace poco un familiar cercano, muy cercano mío, con la medicina, eh, alivió una enfermedad de cáncer. Con el cambó, con el rapé, con la medicina. Entonces, los médicos no creen que lo psicológico tenga que ver con lo fisiológico o que lo espiritual tenga que ver con lo fisiológico. Los psicólogos no creen que el trabajo físico de una medicina tenga que ver con lo psicológico. Bueno, estas tecnologías de lo sagrado a veces atraviesan todo lo que la ciencia moderna dice que no. La ciencia sagrada a veces no tiene los mismos límites que la ciencia, la nueva ciencia, ¿no? Que son muy buenas, pero tienen sus limitaciones. Así como también la medicina tradicional, si no se utiliza bien, también va a tener sus limitaciones. Claro. Solamente las precauciones que yo, para que los que se vayan al tiro al live, no vayan, porque ahora sé que están vendiendo al tiro por las redes, ¿no? Uno pone y están vendiendo aquí en Santiago. Si usan lente de contacto, sáquenselo. Si van a adquirir Sananga, vi varias tiendas aquí en Santiago que están vendiendo, por eso quise hacer el live, porque no es llegar a comprar y jugar con estas medicinas. Si se operaron los ojitos, 3 meses antes o 3 meses después no se apliquen las Sanangas si están sensibles. Y siempre mejor pidan la compañía de alguien que sepa. Entonces no. Ahí porque nosotros cuando facilitamos el rapé, damos un instructivo a quien no lo sepa, o por lo general le facilitamos a quien ya lo ha recibido o aprendió, lo recibió primero con nosotros. Bueno, eso es la Sananga, ¿no? Sí, ahí dice Facu eso. Que bueno, Facu hoy día no, nos falló. Nos falló. Íbamos a hablar los tres, pero Facu se ausentó. Así que pueden ir a su Instagram ahí y funarlo si quieren o escribirle cosas mala onda. Bueno, las medicinas ancestrales son muy nobles, pero no hay que abusar, ¿no? Tomando ahí lo que dice Facu. Todo en exceso hace daño. Bueno, ¿qué te parece? ¿Estamos bien con la descripción de la Sananga o vamos? Yo creo que está súper. Yo creo que está súper que si nos podemos ir metiendo un poco con la relación que tiene con, o sea, con lo psicodinámico, ¿no? Lo traumático y también lo Ya. que puede llegar a desbloquear en ese aspecto. Sí. ¿Tú quisieras comentar algo al respecto? Por ahí se me venía un poco que claro, tú comentaste también de que también desbloquea ciertas experiencias, ciertos traumas, o podríamos decir que también te reajusta la mirada que nos incrustaron encima, ¿no? Por así Sí. decirlo, no a todos nos miraron adecuadamente nuestros padres, ¿no? Entonces, a veces la mirada castradora del super yo que tenemos instalada encima también puede ser estas mismas miradas de los cuidadores que de pronto nos miraron, no sé, con rabia, con ira, nos miraron de manera tenebrosa, ¿no? Típico estos pacientes que dicen, bueno, mi papá me pegaba una mirada y ya entendía todo. Entonces, también eso también podemos reajustarlo con esta medicina. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, al hacer un live en redes sociales o al subir cosas a redes sociales, buscamos ser vistos por otros. Pero en psicoanálisis nos preguntamos, ¿quién es ese otro? ¿Ante quién nos estamos mirando? ¿O en dónde el sujeto del inconsciente, encuentra su reflejo en el otro? ¿Ante quién estamos mostrando este tema o nuestras cualidades? Y esto nos confronta con la angustia de no ser mirado, por ejemplo, por un otro. Imagínate, hiciéramos este live y tuviera 0 visita mañana. ¿No? No lo vio nadie.
Dime que no entraría en un estado de angustia. No ser Claro. mirado por el otro. Y la mirada está ligada, según Lacan, porque acordemos que hablar de Lacan también, con el deseo del otro. Lacan decía que nosotros somos del otro. O sea, lo que nos moviliza. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué cuando yo era chico me gustaba una niña y cuando ella me miraba o me pedía algo, a mí me da vergüenza y no la podía mirar a los ojos? No sé si te, a los que están escuchándole, ¿por qué nos cuesta mirar a los ojos o sostener La a qué mirada. nos gusta? La mirada. Una mirada es muy potente, la mirada está ligada con el deseo, ¿no? Con el deseo. Todo lo que está ligado con el deseo no nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque nos deja al desnudo. O sea, si yo eh, muestro mi deseo, quedo vulnerable contigo. Por eso está en la imagen ahora de que pongo una imagen de que no muestro mi deseo, ¿no? Y me cuido. Entonces la mirada está ligada con el deseo del otro. Nosotros somos del otro. Incluso antes de nacer ya somos de otro. Nuestros papás decían, oh, cuando nazca va a ser amigo de tal, va a tener esta profesión, ¿no? Se va a Claro. parecer a la abuela. Ya somos del otro. Y nos instalan en una dinámica donde ya está todo articulado en el lenguaje. Entonces, el sujeto cuando se mira en el otro, está buscando algo de sí mismo. Y cuando el otro no nos refleja eso que creemos que somos, entramos en angustia, nos retiramos, nos volvemos locos, nos enojamos. Mm. O sea, si yo me pongo esta camiseta para verme lindo y nadie me lo dice, no la quiero usar más. El deseo en uno mismo se encuentra en el otro. Voy a hablar después del seminario 11 para que vamos situando qué tiene que ver Lacan con todo esto. No sé si Lacan, Lacan es un poco distinto, ¿no? Mm. Un poco distinto. Winnicott, no sé si tiene algún aporte, tú que eres más winnicottiano, Ale. Claro. Con eso también pensaba un poco esto que dice Winnicott de que, bueno, el niño se ve en la mirada de la madre. En realidad el niño no existe, ¿no? Sino que la madre le proporciona también esta sensación de existencia. Entonces, si esos ojos no me ven, entonces no existo, ¿no? Y ahí también aparece la angustia. No Entonces, existe, no existe en el sentido de una claro, subjetividad yoica delineada, como estatus moral, ontológico, si existe la persona. Por eso los winnicottianos le llaman claro, infants, antes de que se consolide el self, solo, ¿verdad? Se le llama infants porque todavía no está completo. Cuando decimos miradas, nosotros pensamos en lo ojo, ¿no? Nosotros podemos ver lo que está en el mundo. Y si lo veo, es un acto que yo supuestamente hago, mi yo. Lacan subvierte eso, subvierte esta idea, y para Lacan, como tú dijiste al abrir el live, Lacan separa la vista y la mirada. Ahora, yo tengo tema de la vista porque he leído, no sé, más de 3.000 libros en mi vida. Yo veía súper bien hasta los 30, pero ahora uso un poquito de aumento porque para leer se me cansa la vista. Pero yo veo bien de lejos y todo eso. Ahora, yo tengo un problema a la vista. Voy y consigo lente, ¿no? Y con eso no hay problema. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen otra sensibilidad para ver. Cuando nosotros fuimos a hacer la escalada a la montaña con todo el equipo, los arrieros que estaban por ahí, y ellos comentan, ellos tienen la capacidad de mirar la montaña y ver distintas tonalidades de blanco, más de 8 blancos distintos. Y nosotros mirábamos y veíamos un blanco y otro blanco un poquito más oscuro. Estas personas que tienen otra habilidad para ver, no me refiero a temas parapsicológicos, mediúmnicos, espirituales, sino estamos situándonos hoy en el psicoanálisis. Estas personas que tienen esta capacidad para ver en la montaña y que distinguen mejor que otros, que nosotros, cosas que esas tonalidades de blanco, por ejemplo, quiere decir que en los que no vemos esas 8 tonalidades o matices de blanco, ¿tenemos problemas a la vista?
No, no. Lacan, en el seminario 11, cita a Jean-Paul Sartre y a Merleau-Ponty, ¿te acuerdas de Merleau-Ponty, del ser en el cuerpo? Eh, Porque ellos ya desde antes hablaban de esto, de separar la mirada con la vista. Si tú bien recuerdas, cuando estudiaste para ser terapeuta, al origen había un ramo que se llamaba la psicología de la Gestalt. Y la psicología de la Gestalt postula que la idea de que la vista es capturada por objetos que ya son familiares. Es decir, la fenomenología del enfoque de la Gestalt dice esto. O sea, que yo veo a través de mis representaciones internalizadas, por decirlo así. O sea, como, no sé, el test de Rothschild, ¿no? Yo veo, pero en definitiva estoy viendo de alguna manera aspectos que están adentro, ¿no? Representación. O los kleinianos, vemos afuera representaciones internas, objetos internalizados. Lacan piensa algo distinto, pero a ver si voy bien. ¿Tiene alguna opinión, Don Ale? A ver, interesante por lo menos desde el lado de Lacan, o sea, ahí me cuesta engancharme un poco, pero por lo menos desde lo que tú podís compartir, siento que puede ser interesante, por lo menos o por lo menos meterse un poquito ahí para entenderlo mejor. Lacan, todos le tienen como un recelo. Yo tengo grandes colegas psicoanalistas que dicen que yo con Lacan no me meto y no he podido ni me lo voy a hacer. Pero bueno, tratemos de acercarnos un poco a Lacan, que tiene algo que aportar, algo interesante que aportar. En el seminario 11 él da el ejemplo del me caliento al calentarme, cuando dice que cuando uno prende una fogata, ese fuego viene a mí a calentarme. Uno sabe que el calor proviene de la fogata. ¿A qué se refiere esto? Que en definitiva Lacan dice que de la mirada, como el objeto A, hay una separación, y él le llama una esquicia. Anota ese concepto. La esquicia en Lacan es justamente la separación entre el ojo y la mirada. Y esto se refiere al lugar donde se manifiesta la pulsión escópica. Para Lacan él habla de la pulsión de ver, la pulsión de... Para Lacan no hay un mundo objetivo, o sea, para decirlo más en simple, para Lacan no hay un mundo objetivo que nosotros interpretemos con nuestras representaciones psíquicas, como diría Klein, o como diría Freud. Gracias a la geometría y a la topografía de Lacan, por ejemplo, en el seminario 11 menciona a la pintura de los embajadores, que si uno mira ese cuadro, uno ve que hay una mancha al medio. Pero si uno se detiene y se aleja del cuadro, te das cuenta que esa mancha que se ve es una calavera. Entonces, Lacan dice, y ahí, después, todas las personas que ven el cuadro de los embajadores ven la mancha y dicen, oye, que lata que se manchó este cuadro. Pero después de verlo un buen rato y de lejos, ven, y si alguien les dice, ven la calavera. Entonces Lacan dice, cuando tú ya estás mirando a la calavera, te das cuenta que eso te estaba mirando desde antes. O sea, él da este ejemplo, ustedes saben que Lacan hacía estos juegos, ¿no? Del lado de la visión está la idea de que ese que ve a voluntad, supuestamente, del lado de la mirada, yo soy el mirado. Para Lacan, yo soy el mirado. A eso se refiere que del campo escópico no es excluyente, sino complementario. Y de la vista se encarga la neurociencia, la psicología, pero de la mirada, de quien nos mira, nos encargamos los analistas lacanianos. ¿Quién nos mira? Cuando usted se está embelleciendo, peinando, o subiendo una foto al Instagram, ¿la sube supuesto a un qué? ¿A su propia visión o a cómo lo que usted cree que lo ven o lo van a ver mejor los demás? Entonces la mirada es un objeto. Lo que vemos está determinado por el campo del otro. A eso se refiere Lacan. El objeto A, como tú sabes, querido Ale, es un objeto que nunca es. Que nunca se cree lo que es. Y ese objeto sostiene al sujeto en una supuesta validación que lo hace detenerse, lo captura.
Entonces, cuando Lacan dice que la mirada pertenece al campo escópico, es decir, soy mirado, es decir, al objeto a mi madre, en esta del espejo, eh, es lo que logra engañar fácilmente a la borradura o al sujeto tachado. Pero hasta ahí no más quiero llegar. Defendida Lacan dice que lo que nos... O sea, ¿qué le diría a Lacan si se pusiera Sananga? Ese es el punto. Que podemos calibrar la mirada de poder vernos realmente desde una actualización, desde un F5, a cómo acepto hasta cierto punto que yo me veo o me quiero ver tanto en cuanto a un otro del inconsciente. Y que no me pongo esta barba o esta camiseta porque yo libremente lo elijo o porque me gusta. La Sananga ayudaría como a calibrar la mirada del que ve. Yo sé que me puede ir un poco a las pailas, ¿no? Pero dime tú. No, no se va entendiendo por lo menos. No sé si hay algún comentario de la gente para ver qué van opinando, si les surge alguna pregunta, alguna consulta o algo no quedó claro. Sí, es súper importante el tema de la mirada porque, por ejemplo, los pacientes, tú sabes que nosotros tenemos una charla en YouTube que se llama El mal del susto y el trauma psíquico. Muchos pacientes aquí en Chile hablan del mal del susto, ¿no? En la sexta, séptima región. Tú has visto cómo enigmático cuando la persona ven, no sé, a la Llorona, al Caleuche, ¿no? Y encarnados por un fantasma no lacaniano, sino un fantasma paranormal, digamos. Claro. Y el susto, el mal del susto, petrifica, y la gente que lo sufre dice que es agarrado y es una especie de posesión, ¿no? Y según los analistas, se preguntan qué es lo que enmascara esta, esta borradura, este congelamiento de la mirada. ¿Qué tan espantoso es la mirada del fantasma para que uno quede prohibido sacársela de la cabeza o prohibido volver a mirarla? Y esto es una cuestión esencial que tiene que ver con qué hay en el fondo de la mirada que hace capaz de vehiculizar el mal, por ejemplo. O qué es lo que se encuentra en la mirada del otro que es capaz de hacer esa cosa otra que ven cuando se asustan, que sea capaz de metaforizar algo tan fuerte en relación al sufrimiento como un demonio, en una experiencia de trauma, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que subyacen esas prohibiciones de la mirada? Es como en un abuso, ¿no? ¿Qué es lo tan terrible que hay para que las representaciones culturales, por ejemplo, en estos mitos, eh, intenten escondernos cuando somos muy chiquititos, contarnos ciertas historias y después nos revelan y nos quedan estas imágenes, como decíamos delante? La Sananga a veces nos puede sacar fantasmas psíquicos reales sobre supuestas miradas que nunca fueron, que fueron miradas imaginarias, pero cuando tu abuela, aquí quiero ir, me estoy enredando, tu abuela te contaba de una experiencia paranormal que tenía y tú la visualizabas en el imaginario. Algo que nunca viviste se queda en tu imaginario. La medicina Sananga va a esos fantasmas que tú no viviste, pero que se crearon en una mirada imaginaria, pero que no han sido simbolizados. ¿Ya? Claro, como que destraba también o ciertos clivajes que nos quedaron instaurados, ¿no? Sobre todo respecto a la mirada y cómo también simbolizamos ciertas cosas. Por ejemplo, lo que tú dijiste, es verdad, un clivaje o la sexualización de una mirada eh, nos permite comprender por qué ciertas vergüenzas, por ejemplo, ante la mirada. La mirada tanto en la pulsión de ver, ¿no? Desarrollada por Freud o después por Bonnet. Eh, la mirada en tanto objeto de deseo, por ejemplo. Porque esto puede abrir muchas cuestiones que desarrolló Lacan. La mirada y el objeto de deseo. O sea, navegando entre estas cosas, uno puede discernir
eh, que no es algo tan simple. Cuando uno dice yo veo el mundo, cuidado, ¿no? Entonces la concepción de la óptica, de estos saberes populares, de la medicina tradicional, tienen una riqueza para generar investigación tremenda, ¿no? Imagínate que desde Lacan, mira, y no nos queda tiempo, no, bueno, desde Lacan, al igual que Platón pensaba que el acto de la visión era cuando había un encuentro de dos flujos, ¿no? En una suerte de mirar y ser mirado, son las dos caras de una misma situación. Y se ponen acento en uno o en otro, depende de la circunstancia. Eh, Lacan decía que es muy poco probable que si tú sientes mirado y atraído por alguien, eso no sea mutuo. Cuando tú estás mirando con alguien y hay un ensamblaje no abusivo, y tú te miras, es muy probable que el deseo ya advenga en ambas partes, Claro. como decía. O bueno, eh, eso pasa a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, en términos espirituales, hubiese sido interesante reflexionar en torno a Saulo, por ejemplo, la conversión de San Pablo, ¿no? Porque lo sacro no se puede mirar a los ojos, ¿no? Pues, como al percibir a Dios un equivalente caer de su mirada, que al fin de cuentas no podemos mirarlo de frente. Eh, en definitiva, lo que queremos transmitir, chiquillos, que cuando uno genera estudios para interculturales o hace abrazos entre distintos conocimientos, puede mapear y amplificar contundentemente la riqueza de un proceso, tanto analítico, es decir, tanto un lacaniano como un winnicottiano, que trabaje en un proceso con la sananga, se le va a abrir la mitad del mundo, y a una persona que trabaje con medicinas ancestrales, si se internaliza un poco en psicoanálisis, se le va a abrir otra mitad del mundo. O sea, es unir continentes que aparentemente son súper separados, pero que cuando uno lo estudia, ve que hay una riqueza y una cercanía y una fecundación mutua tremenda. Exacto, y al fin de cuentas también uno se da cuenta que en realidad nunca estuvieron tan separados, ¿no? Que siempre estuvieron convergiendo en la misma casa. Sí, sí. Que en realidad esa es como la función de los chacarunas, ¿no? Unir territorios. Unir territorios que está bien. En algún momento, cuando el Papa le dijo a Descartes, usted se hace cargo de la espiritualidad y yo de la ciencia, se separaron las cosas. Y las separamos para explicarlo. Pero se nos olvidó que estaban todas juntas. Bueno, nosotros estamos tratando de recordarlo, ¿no? Que no hay problema con poner en el espacio, en el espacio potencial, poner a dialogar las cosas. Y eso no significa mezclar, significa unir sin mezclar y distinguir sin separar, que ese es como nuestro emblema. Mm. Ale, se nos acabó el tiempo. Yo sé Fue muy que rápido. se nos pasó volando. Quiero aprovechar este último minuto para volver a repetir dos avisitos importantes. Primero, que vamos a tener, nos llegó, el Ale tiene ahí disponible una medicina sananga verdadera, de buena calidad, eh, hecha por los taitas en la selva, no con químicos artificiales, no es un análogo a la sananga, es verdadera, se pueden hacer un proceso, pueden hacer sesiones con rapé, sananga y cambó, pueden, pueden venir a recibir las medicinas a Sabiaterra. Y también este otro mes van a venir los taitas de la selva, el cacique, chamanes, etcétera, a recibir de la mano de los propios, de los verdaderos abuelos sabedores de nuestra tradición. Y en segundo lugar, eh, mandarles un abrazo grande, muchas bendiciones, que nos tengan paciencia, vamos a responder. Eh,
para poder darle algún espacio de acompañamiento a las personas que están sufriendo, gratuitamente, por supuesto. Algunas no vamos a alcanzar a todos, pero si algún colega, terapeuta, psicólogo, psicoanalista, también quisiera sumarse a por lo menos abrir una plaza, 2, 3 espacios para alojar a personas que perdieron todo, que perdieron a su familia, que perdieron sus casas, que son muchos, son miles de compatriotas que están sufriendo y no tienen dónde vivir y que no tienen para pagar, que por favor nos escriban y nosotros compartimos el aviso. Eso es lo que más me urge hoy, porque me afecta mucho lo que está pasando en este país. No, es inevitable que uno mire esto y no le duela. Claro. A mí me duele mucho. Eso es lo último que yo quiero decir, Ale. Te queda un minuto, así que puedes invitar a tus actividades. Sí, claro. Bueno, en recordar también que estamos con la tremenda disposición también de acompañar gente, de seguir compartiendo la medicina y también hacer un trabajo junto a la psicoterapia, que si bien es cierto es como lo que más promovemos, por lo menos donde más enfatizamos también. Entonces, eso, estamos ahí atentos a cualquier consulta, cualquier detalle para poder responder con la mayor claridad posible. Sí. Lo poquito que hablamos hoy sobre la dimensión energética y técnicas de terapias naturales que podemos nosotros conocer, aprender. Vamos a estar pronto dando el diplomado en terapias naturales y sanación energética presencial en Ñuñoa. Los sábados vamos a estar yo, el Ale, otros profesores. Ese está muy bueno porque se aprenden cosas útiles no solo para entregar a los demás, sino útiles para la vida. Aunque usted nunca atienda a nadie, lo que aprenda ahí le va a servir como un gimnasio espiritual de sabiduría para siempre, para usted, para sus relaciones, para sus hijos, no sé, para siempre. Que nosotros transmitimos, hemos estudiado bastante y lo hacemos con todo el corazón. Así que ese también, échale una mirada y nada. Un gusto, compadre, perdón que le dé el corte tan rápido, pero se nos corta el Instagram. Gracias, Ale. Cualquier cosa que buscan atención e integración de plantas, también pídanle ahora al Ale, un especialista, 5 años trabajando ya en Sabiaterra. Se ve joven, pero es un viejo de espíritu, un hombre sabio, y yo pongo las manos al fuego por él, así que tiene ahí dos espacios para atender pacientes. Mándenle nomás al alma. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Chao. Chao, Alexito. Chao.